Hola, gracias por estar otra vez del otro lado. Y ahora para presentarles un nuevo episodio que llamé Mitos y Verdades del Baile Flamenco. Voy a hablar del arte flamenco en general y más particularmente del baile. Y empiezo por esta afirmación muy difundida, y es que el flamenco es un arte muy popular en España y que pertenece al patrimonio nacional de ese país. Para abordar este punto voy a contarles una anécdota personal. Hace ya muchos años fui a Sevilla a entrevistar a Cristina Hoyos, la gran compañera de baile de Antonio Gades, y cuando llegué llamé a un conocido mío, amigo, que vivía en Sevilla porque se había casado con una chica sevillana muy simpática que se llamaba Fabiola, y al encontrarnos les pregunté si podíamos ir a ver y escuchar buen flamenco. Me llevaron entonces a un lugar al aire libre, era pleno verano, y allí se presentaba un espectáculo que era vagamente flamenco, no demasiado profesional y muy decepcionante para mí. Yo en ese momento no sabía que del otro lado del río Guadalquivir, en el barrio de Triana, existían las llamadas peñas flamencas, lugares en donde también hay espectáculos, hay público, hay artistas, pero que tienen, digamos, que tiene un carácter mucho más genuino, más profundo, donde uno puede estar a lo mejor 3, 4 horas asistiendo como espectador a estos espectáculos. Yo no lo sabía, pero tampoco lo sabía Fabiola, que había nacido en Sevilla y vivía allí desde siempre. Con esto quiero decir que el arte flamenco no es masivo en España, que no forma parte del patrimonio nacional español, que ocupa un lugar reducido dentro del patrimonio andaluz. Y en este sentido podría compararlo de alguna manera con el tango. Y acaba también una anécdota, una cuestión personal, y es que también hace muchos años no era infrecuente que me llamaran amigos para decirme: mirá, llegan ahora unos conocidos míos de Italia o de España o de donde fuera, y quieren ver en Buenos Aires tango, quieren ver bailar tango, pero no tango para turistas, sino algo más auténtico. Lo que quiero decir es que esta gente que vivía en Buenos Aires no sabía de la existencia de las milongas, esos lugares donde la gente se reúne para bailar, a pesar de que el tango está hacia afuera, en el exterior, absolutamente identificado con la Argentina y aún más con la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, esta comparación que hago es limitada, porque el tango que se baila en las milongas, es una danza social. En cambio, el flamenco fue siempre una expresión escénica, musicalmente y desde el punto de vista del baile, siempre ha sido una expresión escénica, aún desde el principio, porque los artistas siempre se presentaban frente a un público, aunque fuera los asistentes a una boda o a un bautizo o a una fiesta gitana. Este sería un poco, digamos, la realidad contrastada con esta idea de que el flamenco forma parte del patrimonio de España, que por otra parte siempre, desde hace mucho tiempo, consideró al flamenco la expresión de una clase social marginal, la de los gitanos andaluces, y frecuentemente y durante épocas muy duramente considerada. Y ahora paso al segundo punto, que es el que afirma que el flamenco es un arte antiquísimo, milenario. Es cierto que hay muchos elementos que configuraron su identidad y que pertenecen a culturas remotas, las antiguas culturas árabes, moras, judías, bizantinas. Algunos entendidos afirman que también en el cante flamenco hay una influencia del canto gregoriano, pero lo cierto es que el flamenco nace y se constituye como tal gracias al encuentro de dos culturas: aquellas que trajeron los gitanos que se instalaron en el sur de España, en Andalucía, y de ese encuentro con el folclore andaluz, con sus músicas y sus bailes, nace el flamenco.
les hago una pequeña referencia histórica. Los gitanos o muchas comunidades gitanas salieron en tiempos remotos, se supone que de la India, otros afirman que de Egipto, supongamos que de la India, que es digamos que es la hipótesis que más se sostiene, y que se dispersaron por Europa Oriental primero, luego llegaron a Francia, Alemania, a España, se instalaron en España alrededor del siglo XV y mucho tiempo después aparece el flamenco, fines del siglo XVIII. Las comunidades gitanas que se instalaron en otros lugares de Europa no dieron lugar a la aparición de un arte como el flamenco. Es decir, durante mucho tiempo se lo consideró como un arte, o se lo llamó el arte gitano-andaluz, aunque también es cierto que han influido en su configuración artistas no gitanos, el intercambio con América también. Bien, entonces, este flamenco, este arte flamenco, es un arte fundamentalmente mestizo. Hay una afirmación que me parece muy, muy interesante y muy justa de un flamencólogo llamado Faustino Núñez, que dice que el flamenco es la reinterpretación artística de géneros folclóricos. No voy a hacer un recorrido obviamente histórico por la evolución del flamenco, pero solamente voy a detenerme en el hecho de que hacia mediados del siglo XIX surge un tipo de establecimiento llamado el café cantante que impulsa de una manera muy decidida a la evolución del arte flamenco. Voy un poquito atrás, hacia fines del siglo XVIII, los primeros artistas flamencos son solamente cantaores. Luego aparecen los guitarristas para acompañar el cante. Y bastante tiempo después, justamente a mediados del siglo XIX, toma forma el baile. Estos café cantantes eran establecimientos a los que la gente iba a comer o a tomarse unas copas, y también a ver espectáculos que ocurrían en una tarima muy pequeña, que apenas podía llamarse un escenario, y allí se presentaban un elenco formado por cantadores que acompañaban al baile y cantadores que cantaban solos, guitarristas y bailadores. En realidad es el café cantante donde aparece el baile por primera vez, donde cobra, como les decía, donde cobra forma, porque anteriormente el baile aparecía solo en las fiestas gitanas. Tengo que detenerme también un poco en un personaje sumamente peculiar, original, llamado Silverio Franconetti. Él había nacido en Sevilla, pero era hijo de un italiano y de una española, y había aprendido el cante desde muy pequeño, y en un momento llegó a ser un cantaor muy admirado, siendo aún muy joven, y se caracterizaba por un conocimiento enciclopédico del cante. Es decir, él dominaba muy bien todos los estilos y todos los palos del flamenco. Los palos, para los que no conocen este término, es un término utilizado por los flamencos para distinguir, según los distintos compases, justamente los distintos ritmos flamencos en el cante y en el baile, en la guitarra, ¿no? Silverio Franconetti, en algún momento, siendo todavía, creo que tenía 25 años, se traslada y se establece en Montevideo, en Uruguay, y allí trabaja durante más de 10 años como picador de toros, porque había corridas de toros en Uruguay, como sastre también, y en algún momento se incorpora como soldado al ejército uruguayo. Regresa a España después de 10 años y retoma su profesión de cantaor en el punto exacto en que había dejado esta profesión, en el punto exacto en que la había dejado una década antes. Cuando abre su café cantante, el legendario Café de Silverio, tuvo un enorme éxito porque, primero, tenía un gran conocimiento del flamenco y tenía también un muy buen sentido comercial, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, él conocía muchos grandes artistas flamencos, también sabía cómo presentar el espectáculo, cómo decorar su local, y este café cantante, igual que otros, ¿no? Pero nos detenemos en este porque es el más importante de su época,
ayudó mucho a la evolución del flamenco. Fue muy costoso también para los artistas gitanos porque tenían que hacer 4 funciones diarias en el Café Cantante y luego entraban al reservado, que era como un cuarto interior donde actuaban para los hijos ricos de las familias andaluzas, y toda esta, digamos, esta disciplina era muy contraria a la naturaleza más bien anárquica de los gitanos. Pero también todo, digamos, todo esto que ocurría en el Café Cantante hizo aparecer otras formas en el cante, en el baile, y digamos que ayudó a la consolidación y, bueno, desde luego a la evolución del género. Pasemos ahora al tercer punto, que contiene 2 ideas. Una es que el flamenco es un arte que se manifiesta de manera alegre, festivas, jaraneras, esto por un lado, y por otro lado, que en sus formas más puras, en los tablados, por ejemplo, que son justamente los herederos de los café cantantes, siempre lo que se muestra está improvisado. Empecemos por lo primero. Es cierto que hay palos, y me remito a la definición que di de palo hace un ratito, hay palos que son que tienen un carácter más festivo, como las alegrías o las bulerías, por mencionar dos palos muy conocidos, así como también hay palos dramáticos que reflejan un sentido trágico de la vida, y como la soleá, las bulerías, nuevamente menciono 2 palos muy conocidos, y es en estas expresiones más trágicas y más profundas donde reside la naturaleza esencial del flamenco. Y respecto a la improvisación, ciertamente hay secciones dentro del desarrollo de un número de flamenco, secciones que son improvisadas, pero toda la estructura se rige bajo reglas muy estrictas, y tiene que haber un entendimiento muy fino entre cantaor, bailaor o bailaora y cantaor o cantaora. Esto quiere decir que es necesario dominar una técnica tanto en lo expresivo como en lo puramente técnico, perdón por la redundancia, que no está al alcance de todos si es que no se han formado durante años en el marco que fuera, en una escuela, en una academia, con un maestro individual, o como ha ocurrido durante muchísimo tiempo y hasta no hace tanto, en el seno de una familia en la que hay artistas flamencos, ¿no? Entonces ahí los niños se forman desde muy pequeñitos por imitación de sus mayores. Hay algo que dijo Cristina Hoyos que me gustaría leerles respecto de esto. El que diga que baila sin técnica está mintiendo. Quizás hay gitanos o gitanas que tienen menos técnica, que son más espontáneos, pero seguro que han aprendido de sus mayores y han bailado durante 20 o 30 años el mismo baile. Eso también es una técnica. Y el último punto es el que concierne a esta afirmación, que es importante distinguir entre el flamenco puro, tradicional, y el flamenco, digamos, estilizado o que se ha integrado a otras formas escénicas. La discusión entre tradición y renovación concierne a muchas artes y el flamenco no es ajeno a ellas. Pero en realidad, dentro del flamenco, esta suerte de contienda se remonta por lo menos a comienzos del siglo XX, en donde ya había estudiosos del flamenco, aficionados al flamenco, que sostenían que el flamenco puro del café cantante ya se había perdido, pero ya en la época del café cantante había gente, o sea, me estoy remontando a más de un siglo, ya digamos, decía que el flamenco había perdido cuando se había organizado, había perdido su naturaleza cuando se había, digamos, organizado dentro del formato del café cantante. Hay algo que es enteramente cierto, y es que el flamenco nunca dejó de cambiar y de evolucionar. Y si me concentro en el baile, por ejemplo, inicialmente las bailaoras no zapateaban, solo utilizaban su torso y sus brazos. En este sentido, hay muchos estudiosos que asimilan el baile flamenco, las danzas flamencas, con las danzas religiosas de la India.
no sé hasta qué punto esto ha sido demostrado o no, pero bueno, lo que queda sí es que el movimiento de brazos y torso y cabeza es aquello que caracterizaba al baile flamenco durante bastante tiempo. Ya en el siglo XX, una bailarina famosísima, importantísima, Carmen Amaya, introdujo un zapateo de una velocidad y una fuerza increíbles. Después, digamos, tuvo algunas imitadoras, pero después este tipo de zapateo de Carmen Amaya un poco que desapareció. Y luego el baile flamenco recibió influencias de otras artes, de otros lenguajes de danza. Y también de fusiones producidas por grandísimos artistas como Encarnación y Pilar López, hermanas maravillosas que hicieron un arte, digamos, un encuentro entre el flamenco, la escuela bolera, las danzas regionales, en fin. Antes que ella, Antonia Mercé, la argentina, y más cerca en el tiempo, a Antonio Gades. Justamente yo elegí, para cerrar este capítulo, elegí una escena de una película que se llama Los Tarantos, que creo que está completa en YouTube. Después les voy a dejar el dato, el link a los que les interese verla. Es una película maravillosa en la que justamente baila Carmen Amaya. La película retoma en clave flamenca la historia de Romeo y Julieta. Y Antonio Gades hace en esta película el personaje de Mercucio en el original de Shakespeare, ¿no? Ese personaje despreocupado, humorístico, burlón. Y esta escena, elegí una escena justamente de Gades en Los Tarantos porque me interesaba mostrar cómo el flamenco permanece siendo flamenco aún fuera del entorno acostumbrado, el tablado, el escenario. El flamenco fue, creo que en 2010, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y me parece que este reconocimiento, que también lo recibió el tango justamente, es el reconocimiento a un arte de una enorme profundidad y de una trayectoria riquísima. Los dejo, antes de pasar a esta escena de Gades, con algunos brevísimos comentarios. Por un lado, los que están mirando este episodio y no se suscribieron, los invito a que se suscriban. Les pido a todos que activen la campanita de notificación, así se les avisa cuando, mejor dicho, YouTube les avisa cuando cada vez que subo un episodio nuevo. También quiero decirles que hubo una demanda, digamos, a través de mensajes privados de información acerca de los cursos, de los talleres intensivos que dicto. Así que voy a dejar abajo el mail a través del cual pueden comunicarse con mi colaboradora Ángela, que es la que les puede facilitar toda la información. Seguramente en agosto vamos a organizar algún que otro taller intensivo. Y finalmente quiero decirles que subí a mi canal de YouTube un tráiler de una obra que dirigí, en la que trabajo, que se llama Así se baila el tango, volvemos al tango, y de la que haremos muy prontito 2 funciones acá en Buenos Aires, y a los que les interesa pueden ver esta información en las redes sociales. Los despido, los dejo con el título del próximo episodio, que es Malambo, ese desconocido. Muchas gracias. Así quería yo verte esta noche. El baile grande.